Hola, hola, ya estamos aquí. Estamos a Hola. unos minutos de arrancar. Sí, ¿qué tal, Karina? Ay, ¿qué tal con el audio? ¿Qué vamos a hacer? A ver, tú dime si se escucha bien o le subo. Pues no se oye nada. ¿No? Mm. ¿Sabes qué? Bueno, ahorita ya se oye bien tu voz. Ajá. Eh, Como que Eli tiene ahí unos temas con el audio de la música, entonces si pones música no se va a poder escuchar, pero tú te oyes perfecto. Ok. No estoy haciendo pruebas, ¿sí? Claro que sí. Ok. Vamos a ver. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Ya estamos a unos minutos de arrancar. Todavía pueden ir por su avena Gran Vita, por su vasito con agua, por su cafecito, por su tecito. Bueno, como no se escucha la música, la pista, les voy a cantar. No se crean, sí canto feo.
Está cerrado el micrófono, dice Ruth. Está perfecto, Ruth. Es que estamos a unos minutos de arrancar y yo quiero que se escuche música y me estoy peleando con el webinar, pero definitivamente nos tiene que apoyar por aquel lado Eli de host, porque no se va a escuchar. Pero mientras tanto, bueno, como les comentaba, esta es la quinta conferencia y ya estamos a unos minutos de arrancar para ver esta charla que como siempre nos nutrirá la mente. Vayan por su bebida, todavía alcanzan a ir por su avena Gran Vita, porque gracias a Conexión Saludable tenemos estas magníficas charlas para todos los nutriólogos. Córranle, todavía tienen 3 minutos. Buenas noches a todos, ya estamos a unos minutos de arrancar. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Pues ya estamos, ya son las 8 en punto, así que pónganse listos, pónganse cómodos, porque vamos a arrancar. Córranle en este minuto, pónganse sus audífonos si no los tienen, siéntense cómodos con su bebida, su avena, su yogur, lo que van a cenar, porque ya es momento. Dense este minuto para sentarse tranquilamente y enfocarse en esta sexta conferencia. Así que mucha atención. Quinta conferencia. 3, 2, 1 y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta conferencia de Conexión Saludable. Y bueno, recuerden que este es un programa creado para ustedes que están ahí viendo como nutriólogos bien pendientes. Y me está jugando chueco la presentación, pero ahí está ya. Al final de cada conferencia vamos a tener una dinámica como siempre y seguramente ustedes que ya han estado ahí pendientes de Conexión Saludable saben que hay un hashtag, ahí está también, así que no les diré mucho por ahora, pero recuerden que siempre al finalizar la dinámica van a poder llevarse increíbles premios. Y también recuerden que al finalizar estas 9 conferencias que tenemos para ustedes, hay una pequeña evaluación en la que podrán ustedes adquirir un certificado con valor curricular otorgado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Así que estén pendientes y recuerden también que si ustedes conocen gente igual que ustedes, nutriólogos que se preocupan no solamente por nutrir su cuerpo, sino también nutrir su mente y que les pueda interesar, pues mándenles nuestro contacto de WhatsApp, hagamos de esta conexión saludable que sea cada vez más grande y
Como siempre, una emoción que gracias a Granvita podemos llegar a obtener no solo este certificado, que es muy importante con valor curricular totalmente gratis, sino que tenemos excelentes ponentes siempre. Y es por eso que en Granvita estamos comprometidos en poner toda la fuerza de la innovación y en llevar todos los beneficios al consumidor, ayudándolos no solamente a ser más conscientes del origen del bienestar, como una alimentación saludable. Sabemos que Granvita es orgullosamente mexicana y es la marca más importante de avenas y granolas. Esta marca se ha convertido en el aliado número uno de los nutriólogos a nivel nacional, debido a que proporciona beneficios no solamente a una dieta equilibrada, sino que también fuente de fibra natural, antioxidantes, vitaminas, minerales, y es por eso que en Granvita nutrimos cada momento. Y para arrancar, para despertarnos un poquito de este día que seguramente fue intenso para todos, ya tranquilos, no va a temblar. Yo lo predigo, no va a temblar. Estén preparados, eso sí, para esta sopa de letras, porque es muy importante que la primer persona que lo encuentre lo mande por el chat. La primer persona que encuentre las 6 palabras. A ver, ahí están ya, ahí va una, pero todas, todas, dice Esmeralda, 2, granola, granvita, pues sí, pero son 6. A ver las 6, a ver las 6. Sí, muy bien, nutriólogo, así ya se van a empezar a copiar. Así le hacía yo en la primaria, me esperaba que todos contestaran y luego ya yo ganaba. No se crean. Ahí viene, ya casi. Ahí está, ya están las 6. Saludable, granola, granvita, nutriólogo. Eso, muy bien. Y nos faltaba una, nutriólogo. Sí, sí la pusieron granvita. Y listo, saludable. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Conexión, correcto, conexión. Por si acaso, ahí está que es verdad. El Badulas. No, la leí al revés, perdón. Saludable. Listo, pues ya está. En esa no había pierde. Déjenme recordarles algo muy importante en esta edición 2022. Además de todo esto que les he platicado, hemos tenido otras sesiones ya y que pues se han encargado de nutrir nuestra mente y como sabemos que algunos se pudieron perder estas increíbles charlas, recuerden que tenemos un WhatsApp. Pueden a través del WhatsApp solicitarnos los videos anteriores para que si en dado caso que no pudieron estar, por favor, escríbanos. También recuerden que gracias a Granvita podemos tener estos espacios como los que hemos tenido con Beatriz, con Iria, con Margarita, con Mariana, y pues de verdad, gracias Granvita, porque así como lo vemos ahora en estas fotos, nutrimos cada momento. Recuerden que es una conferencia mensual disponible de certificación con valor curricular al terminar los sorteos y los premios que siempre se llevan un buen sabor de boca. Aquí vemos otras de las buenas experiencias que hemos tenido, como les mencionaba. Cada conferencia que hemos tenido nos ha dejado, la verdad, con muy buen sabor de boca y sobre todo esa nutrición mental también que Conexión Saludable y Granvita nos hace llegar. Aquí tenemos algunos ejemplos de las personas que nos han hecho favor de mandar sus screenshots de que sí les llega los ganadores de las conferencias y que todo llega en orden y perfecto, en buen estado. Es importante que estén atentos porque para poder ganar estos kits, cada conferencia hay una forma diferente. Al final les voy a decir cómo se van a llevar esta vez ese precioso kit que llegó en buen estado, como dice ahí, y que todo está súper delicioso. Miren, ahí están los productos, hasta demostrándolo. No crean que le dijimos que lo hiciera, ellas solitas se ponen porque les da mucho gusto recibir los productos y porque en verdad son cosas que todo el tiempo estamos encantados de comer y está bastante nutrido el kit. Miren, ahí en pantalla aparece alguno con diferentes productos de la familia Granvita. Y bueno, es momento de presentarles a nuestra magna ponente del día de hoy. Ella en este momento les damos la bienvenida, ya tiene ahí abierta su pantalla. La doctora Socorro Fernández tiene un doctorado en ciencias de la educación familiar. Ella es educadora en diabetes, además es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y es coordinadora de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario Incarnate Word. Así que damos cordialmente la bienvenida a la doctora Socorro Fernández Pumar. Todo tuyo el micrófono, doctora Socorro. Muchas gracias, Karina.
Muchos saludos a todos, muy buenas noches. Yo espero que este rato pues la pasen bien. No se trata de hacer una plática así muy seria, trataremos de hacerlo pues acercando los conocimientos a lo que necesitamos como nutriólogos y aterrizarlo a la práctica diaria, ¿no? Yo también pues quiero agradecer a Gran Vita por esta iniciativa de reunirnos como gremio de nutriólogos en estos eventos que pues nos fortalecen en nuestro ejercicio profesional y pues al Colegio Mexicano de Nutriólogos pues también por esta alianza. Vamos a compartir pantalla para iniciar. Bien, pues la plática se titula Estrategias en la dieta para reducir el índice glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. Como ustedes saben, pues el tratamiento nutricional de los pacientes con diabetes es muy amplio, pero un punto de los que se tocan en el tratamiento nutricional es el índice glucémico y ese es en el que nos vamos a tratar de enfocar a lo largo de esta charla. Por otro lado, pues como ustedes saben, la diabetes a nivel mundial pues es un problema de salud pública muy importante, por eso es no cosa menor pues tratar el tema, ¿no? De hecho se habla, la OMS nos dice que 8.5% de la población mundial padece diabetes, mientras que la encuesta de nutrición y salud en Salud, en México, en el 2018 nos reportó 10.3% de la población que se sabe con un diagnóstico previo de diabetes. Esto quiere decir que pues esa cifra puede aumentar porque hay muchas personas que no tengan el diagnóstico propiamente. ¿Por qué les pongo esta imagen? Ven aquí como un cine, un teatro. Pues es para que nos imaginemos 100 personas y entonces eso nos permita dimensionar mejor ese porcentaje, ¿no? ¿Qué tan probable es que estemos a un lado de una persona o de 8 personas o 10 personas con diabetes? Miren, si se fijan, hasta la tercera fila se estarían haciendo 10 personas y esa es la prevalencia en una sala de 100 que da a esta sala de cine como la tercera fila de la segunda sección. Ahora imaginémonos que ya estamos en el 2030. La proyección en México es que alcancemos un 18%. Eso significaría pues que ya estaríamos aquí abarcando la tercera fila de enfrente y hasta un 22% para el 2050. Entonces, como se dice, pues hasta que el destino nos alcance. Queremos más bien tratar de detener esta pandemia, que pues es también muy importante, y que a través de nuestras acciones diarias con nuestros pacientes podamos ir deteniendo pues la alta prevalencia. Y desde luego, como ustedes saben, pues hay una relación muy importante entre la diabetes y la obesidad. ¿Por qué se da esto? Bueno, básicamente porque el exceso de calorías se va acumulando en la grasa intraabdominal o la grasa visceral y esta a su vez produce una serie de hormonas o citoquinas que inducen a la resistencia a la insulina. Esta relación metabólica pues está causado por este equilibrio positivo de la energía en el que ingerimos más calorías independientemente de qué macronutrimento provengan en relación a lo que gastamos con nuestra actividad física. Por eso es que la simbiosis entre un exceso de calorías y una vida sedentaria, pues va a incrementar la grasa abdominal. Por otro lado, el tipo de alimentos que favorecen la acumulación de triglicéridos a partir del consumo de hidratos de carbono simples, ya sea a partir de cereales simples o azúcares simples, productos refinados, y más si se le suma a la vez un alto contenido de grasas saturadas y grasas trans principalmente. Como le digo yo a mis alumnos, imagínense que entran a una tienda de conveniencia y entonces en los pasillos, ¿qué es lo que van a encontrar? Bebidas azucaradas, pastelillos, botanas altas en grasa y grasa trans, ¿no? O sea, estamos teniendo para mucha gente
la posibilidad, el acceso muy fácil a estos alimentos que tienen pues estos nutrimentos como azúcares simples, hidratos de carbono refinados y les decía grasas trans que van a favorecer la acumulación de la grasa abdominal. Por eso es que no debemos de perder de vista al paciente con sobrepeso. Si en México es tan alta la prevalencia, o sea, estamos hablando de un 72% más o menos de la población de que padece sobrepeso y obesidad, y de esos, pues, ¿cuántos tienen a su vez algún familiar con diabetes? Por lo tanto, tienen un mayor riesgo a desarrollarla en un futuro a mediano o corto plazo. Así es que yo les invito a que como nutriólogos pues participemos activamente en la prevención, atendiendo todos estos factores de riesgo asociados y no enfoquemos todo esto que vamos a repasar el día de hoy solamente el paciente con diabetes, sino también para el paciente con sobrepeso. Y no solo para el paciente, sino también a nivel familiar, ¿no? Es muy importante que la recomendación se extienda y mientras más personas estén llevando a cabo estas estrategias, pues una mejor salud van a tener. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la diabetes? Bueno, ustedes lo saben muy bien, tener familiares en primer grado con diabetes, la vida sedentaria, por lo que decíamos, porque va a favorecer la acumulación de grasa abdominal, un índice de masa corporal mayor a 25, una circunferencia abdominal mayor a 108 centímetros en el caso de los hombres y mayor a 88 en el caso de las mujeres, y además la presencia de hipertensión arterial. Entonces, estos factores podemos modificar algunos, obviamente pues la herencia no la podemos cambiar, pero pues sí podemos favorecer en las personas que se haga mayor actividad física, podemos dar estrategias para una reducción de peso a un índice de masa corporal menor a 25 y procurar que los pacientes consuman menos de esos alimentos que estábamos comentando, que procuren más bien una alimentación pues más natural, menos industrializada de estos alimentos tan refinados, que entonces en conjunto puedan favorecer también una disminución en la grasa visceral. Y por supuesto, pues la disminución de peso va a actuar también a favor de la disminución de la hipertensión. Situándonos ya propiamente en el tratamiento nutricional para el paciente con diabetes, nuestra guía principal pues es la norma oficial 015 del diagnóstico y tratamiento del paciente con diabetes. Ahí se nos recomienda no dar más del 50 al 60% de hidratos de carbono totales del total del requerimiento energético total. De estos se debe dar mayor importancia a los hidratos de carbono complejos, como los cereales de grano entero, las leguminosas y las verduras, por su aporte de fibra. Por otro lado, nos recomienda la norma evitar frutas de alto índice glucémico. Aquí vamos a retomarlo más adelante, porque es solo lo que menciona de índice glucémico, evitar frutas y restringir hidratos de carbono simples, además de llevar un plan de alimentación con conteo de carbohidratos para favorecer el control y la prevención de complicaciones en pacientes con diabetes. Bueno, esto no es nada que no sepan, son recomendaciones que seguramente implementan en su consulta, que está normado y que pues todos debemos de seguir, pero vamos a adentrarnos un poquito más a lo que nos compete para la charla de esta noche, que es el índice glucémico. Como ustedes recordarán, el índice glucémico se denomina a la capacidad que tienen los alimentos que contienen a su vez hidratos de carbono de elevar la glucemia. Esto se mide como la respuesta glucémica de un alimento con 50 gramos de carbohidrato y se va a medir durante 2 horas posteriores a su consumo cómo se comporta la glucemia y esta se va a comparar contra un alimento patrón. Seguramente conocen este artículo de Jenkins, que fueron pues el autor que empezó a hablar del índice glucémico,
ellos marcaron como alimento patrón a la glucosa o al pan blanco. Vamos a ver una gráfica que nos va a ayudar a entender mejor a qué nos referimos con esto del comportamiento de la glucosa. Si un alimento se ingiere y es de absorción rápida, porque son hidratos de carbono simples, pues va a elevar la glucosa muy rápidamente en poco tiempo. Esto es lo que se conoce como índice glucémico alto y para fines de clasificación son aquellos que tienen mayor a 70 como índice. Tenemos índice glucémico moderado, sería una curva dibujada aquí, intermedia, en la que pues también se va a elevar el índice glucémico, pero a mayor tiempo. Quizá esta curva, si la dibujáramos, se elevaría acá y más o menos a la hora empezaría a bajar. Sin embargo, tenemos también, y son los que más nos interesan, los los alimentos con índice glucémico bajo. Quiere decir que tienen una absorción más lenta y el número va a ser menor a 55. Y esto es lo que nos permite clasificar los alimentos en alto, moderado o bajo índice glucémico. Va a depender entonces de la respuesta glucémica después de su consumo en comparación a un alimento patrón conocido. Entonces, ¿de qué depende esta elevación de la glucosa? Pues de todo nuestro proceso de digestión y absorción de los hidratos de carbono. Como ustedes recuerdan, la amilasa salival, la amilasa pancreática y las disacaridasas intestinales, sacarasa, lactasa y maltasa, son las que nos van a permitir ir fraccionando un hidrato de carbono complejo a uno más simple. De esta forma, un alimento que requiera poca digestión, pues se va a absorber muy rápido, ¿no? En cuanto pasa del estómago al intestino, se está absorbiendo, incluso pues hay alimentos, como sabemos, que se absorben desde la mucosa, ¿no? De nuestro tracto digestivo, aquellos azúcares que se utilizan precisamente para recuperar a un paciente con hipoglucemia. Pero hay alimentos que requieren un mayor proceso digestivo y ahí es donde entra pues la amilasa pancreática y todas las disacaridasas hasta que obtenemos al final monosacáridos. Tenemos glucosa, fructosa y la lactosa. Entonces, volviendo a esta gráfica anterior, esta elevación la va a dar entonces aquellos alimentos que se digieren y se absorben muy rápido y esta disminución la va a tener algunos alimentos que tienen un proceso de digestión más complicado o más complejo, quiero decir. Al mismo tiempo, y lo vamos a ver más adelante, podemos decir que cuando comemos platillos combinados, este índice glucémico va a cambiar porque entonces se va a ver afectado por los otros macronutrientes que también tienen un propio proceso de digestión, los cuales pueden retrasar también esta absorción. Y entonces eso va a ayudarnos a que el índice glucémico baje. Esto es muy interesante porque normalmente pues estamos acostumbrados a pensar en el índice glucémico como el de un alimento solo, ¿no? Y tenemos estas clasificaciones y tenemos las tablas de alimentos con índice glucémico. Nuestro propio sistema de alimentos equivalentes mexicanos pues tiene también anotado la cantidad de índice glucémico de muchos alimentos. Pero pensemos en nuestras comidas habituales. Nosotros la mayoría del tiempo estamos comiendo alimentos combinados, estamos consumiendo platillos y esto va a permitir que el índice glucémico entonces cambie y va a variar de acuerdo a la proporción de los otros macronutrientes. Este punto es algo crucial en esta plática, que dejemos de ver un poco esta individualidad de un alimento solo, cuando en realidad la mayoría del tiempo lo estamos comiendo combinados. Cuando nosotros le planteamos a un paciente su plan de alimentación, pues le enseñamos del plato, el bien comer, que va a incluir también alimentos de origen animal o leguminosas que contienen proteínas, le vamos a hablar de las grasas de origen vegetal que pues le va a dar beneficios para la salud cardiovascular y metabólica en general. Le vamos a hablar de consumir verduras y frutas, que también le van a aportar mucha fibra.
de tal manera que todo este conjunto va a participar también en el índice glucémico. Entonces, vamos a empezar a platicar un poco de algunas situaciones que modifican el índice glucémico en la alimentación. Bueno, principalmente la fibra soluble. Esta fibra que se absorbe y que va a retrasar la absorción gastrointestinal de glucosa. Entonces, decimos que cuando consumimos fibra soluble, nos va a ayudar a que la glucosa se eleve menos rápido, por decirlo así, ¿no? Su elevación va a ser más retrasada. No como a muchas pacientes piensan, y seguramente lo han escuchado en su consulta, que les dicen que se toman su licuado de nopal, bla, bla, porque les cura la diabetes, ¿no? En realidad lo que va a hacer es retrasar la absorción de la glucosa, pero no la va a bloquear. Eso es muy importante de que el paciente lo comprenda, y esto se da precisamente por el contenido de fibra soluble que tienen estos alimentos. Pero otra cosa muy interesante que han estudiado es que también depende cómo se consume esa fibra soluble. Y en el caso particular de la avena se ha visto que la viscosidad influye mucho. Va a tener menor índice glucémico si la fibra tiene una presentación más viscosa. Por eso una recomendación es que la avena se tome más como puré, o esto que le llaman overnight en Estados Unidos, que es como dejar durante toda la noche en remojo la avena para poderla consumir al día siguiente. Ese remojo pues permite una mayor viscosidad. Esto pues está estudiado y pues es importante considerarlo también. Por otro lado, la fibra insoluble intacta, si tenemos una mayor cantidad de fibra insoluble, vamos a tener menor índice glucémico. ¿Por qué sucede esto? Por lo que decíamos, la fibra en general va a retrasar la digestión porque da mayor saciedad. Va a atrasar el proceso de digestión. Recordemos que la fibra en los alimentos, y por eso la importancia del grupo de verduras y frutas en el plato del bien comer, es porque eso nos va a ayudar a masticar más despacio y que el proceso de digestión sea más lento. Por lo tanto, la absorción también se va a retrasar. ¿Qué alimentos tenemos que recomendar para que disminuya el índice glucémico echando mano de la fibra insoluble? Pues los salvados, y por eso la importancia de los cereales de grano entero, todas aquellas verduras muy fibrosas, ¿no? Como apio, espárragos, que tienen mucha fibra, obviamente los nopales, verduras que se consuman con cáscara, algunos alimentos que normalmente los consumimos pelados, por ejemplo, la zanahoria, pepino, la papa, se pueden consumir esas cáscaras también. Es importante evitar pelar también las frutas siempre y cuando sea posible su consumo. Estas fibras insolubles nos van a ayudar entonces a retrasar el índice glucémico. Entonces ya llevamos dos, viscosidad y fibra insoluble intacta. Por otro lado está la composición del almidón. El almidón tiene dos componentes, que es la amilosa y la amilopectina. Si un alimento con carbohidratos, con almidones, tiene una mayor cantidad de amilosa, va a tener menor índice glucémico. Esto es porque es un almidón más difícil de digerir. En cambio, la amilopectina es un tipo de almidón que tiene muchas ramificaciones y esto permite la entrada de las enzimas. Por lo tanto, su digestión va a ser más rápida. Entonces, a mayor contenido de amilopectina, mayor es el índice glucémico. De ahí esto que conocemos de que el plátano, la papa o algunos productos de trigo tienen índice glucémico alto. Pero ya dijimos algunos ejemplos. La papa se puede consumir con cáscara y entonces ya le estamos agregando una fibra que va a retrasar la absorción. Pero en términos generales es importante saber el por qué algunos alimentos con almidón
tienen un mayor índice glucémico que otro. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro tercer punto es el contenido de amilopectina. Otra estrategia que tenemos para disminuir el índice glucémico es a la hora de cocinar nuestros alimentos. Por ejemplo, la gelatinización del almidón va a aumentar la digestibilidad y por lo tanto la absorción de la glucosa, ¿no? Se va a digerir más rápido, va a actuar más rápido la amilasa intestinal y entonces se va a digerir más rápido también por acción de las maltasas. Entonces, a mayor gelatinización del almidón, mayor índice glucémico. Pueden considerar esto como un punto importante dentro de nuestras recomendaciones directas al paciente con diabetes, es que la pasta al dente tiene una menor gelatinización. Esto nos ayuda a que, como no está tan cocido, pues va a tener un proceso de digestión más lento. Esta es una recomendación importante, no nada más pues por el sabor y esto que sabemos que nos han enseñado de probar y que la pasta esté en su punto, pues también tiene un aspecto fisiológico importante en relación al índice glucémico. Y por otro lado, pues también las galletas de avena también van a cumplir con esta función. La interacción de la proteína y el almidón a mayor contenido de proteínas en un alimento rico en hidratos de carbono disminuye su índice glucémico. Un ejemplo muy claro de un alimento que contiene proteínas y contiene hidratos de carbono en el mismo alimento es las leguminosas. Entonces, en sí mismas, consumir leguminosas nos está permitiendo disminuir un índice glucémico. Tiene un índice glucémico de bajo a moderado las leguminosas por su contenido de proteína. Vamos entonces a aquella diapositiva que estaba el aparato digestivo, ¿no? Y que nos recordaba que no nada más comemos carbohidratos y digerimos carbohidratos, sino que al mismo tiempo estamos digiriendo proteínas y lípidos. Y este proceso de digestión de proteínas y lípidos es más lento. Por lo tanto, el contenido de proteínas nos va a ayudar a reducir el índice glucémico. Y bueno, la combinación cereal-leguminosa pues sigue siendo una de nuestras estrategias alimentarias mejor utilizadas porque no solamente nos van a completar el perfil de aminoácidos de cada uno de estos alimentos para dar una proteína de mejor valor biológico, sino también para disminuir el índice glucémico. Y aquí me gustaría, pues, para hacer una pequeña dinámica, que participen y que me den otros ejemplos de alimentos que pudieran tener esta combinación de proteína y almidón. ¿Qué otro alimento se les ocurriría? Lentejas con papas, también hay el plato de lenteja con arroz, ¿verdad? Tlacoyo de haba, muy bien. Enfrijoladas, no sé si conocen las enlentejadas. Tortitas de lenteja con avena, me gusta esa receta, me parece muy bien. Arroz con garbanzo, también hay arroz con habas. Sí, claro, frijoles con nopales y tortillas, un plato clásico mexicano, ¿verdad? Tostadas de puré de haba o el pan árabe con hummus podría ser otra manera de comerlo. Hamburguesas de lenteja, entonces pues ahí combinamos la lenteja que tiene proteína, ¿no? Con su propio carbohidrato. Muy bien. Pan de plátano, tal vez ahí nos falte un poquito de proteína. Moros con cristianos, muy bien. Tacos de cacahuate, luego nos pasan esa receta, no me la sabía. Muy bien, muchas gracias. Tostadas de agua, muy bien. Entonces, bueno, ya se fijaron, y en realidad todos hablamos de platillos, me gustó, la mayoría hablaron de platillos mexicanos cotidianos. No tenemos por qué de pronto pensar en alimentos fuera de nuestros hábitos y de nuestra cultura alimentaria. Ahora no puedo pasar, ahí está. Otro punto a considerar como estrategia para disminuir el índice glucémico es la interacción grasa-almidón.
a mayor contenido de grasa en un alimento rico en hidratos de carbono, pues va a ser menor el índice glucémico. Entonces podemos tener un alimento que tiene hidratos de carbono, pero tiene grasa. Un ejemplo claro sería la leche. Tiene muchos carbohidratos, bueno, una cantidad considerada de 15 gramos de carbohidrato por equivalente, pero al mismo tiempo va a tener grasa. Esa grasa va a ayudar a reducir el índice glucémico de la leche. Por eso el valor glucémico de la leche no es tan alto. Pero también podemos, hablando de lo que decíamos anteriormente, de los platillos, podemos ayudar a que un alimento de alto índice glucémico, si le agregamos alguna grasa, puede ayudarnos a reducir su índice glucémico, ¿no? Desde luego pensando en platillos pues, saludables, ¿no? Porque podríamos pensar en unas papas fritas, pero pues quedamos que esos no nos ayudan porque tienen más bien grasas trans, pero bueno, podríamos pensar en otro tipo de platillos. Aquí está un ejemplo de unas papas al horno con margarina, podría ser, o podríamos tener un rico taco de aguacate, ¿no? O incluso unos esquites que se les ponen pues un poquito de crema, de mayonesa o de quesito que tenga grasa y eso nos va a ayudar también a disminuir. No sé si en el chat me están poniendo alguna otra sugerencia. Bolillo con aceite de oliva. Ah, muy buena, muy buena. Tostadas de pollo con guacamole. Papitas al horno. Camote relleno de guacamole. Pues tomen nota todos, no nada más yo. Están poniendo opciones muy, muy interesantes. Pan tostado con mantequilla de cacahuate. Pero tendríamos que buscar, si estamos hablando de paciente con diabetes, en alguna crema de cacahuate que no tuviera azúcar, ¿verdad? Quinoa con lenteja. Muy bien. ¿Alguna fruta con oleaginosa? Sí, podría ser. Aquí prácticamente... no, bueno, sí, creo que sí, es correcto lo que menciona. Como estas colaciones que a veces le damos a los pacientes y que ellos nos dicen es que de pronto siento un bajón y me quiero comer algo y entonces tomo una fruta, ¿no? Bueno, pero esa fruta no puede ir sola, la tenemos que acompañar con un pollito de semillas oleaginosas para aportarle grasa a ese alimento rico en hidratos de carbono. Y aunque fuera un alimento que en tablas nos va a parecer como de alto índice glucémico, al agregar la grasa, vamos a ayudar a que este índice glucémico disminuya. Bueno, los alimentos ricos en pectinas, hablábamos ya de las fibras solubles, retrasan la absorción de glucosa a nivel intestinal y por lo tanto favorecen la disminución del índice glucémico. Algunos ejemplos podrían ser hacer cambios, ¿no? Cambios en nuestros hábitos alimentarios. Si estamos acostumbrados a una sopa de papa, una sopa de pasta, pues mejor intentar una sopita de nopal, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar que existan más pectinas en nuestra alimentación, bueno, en la alimentación del paciente con diabetes. Eh, por ejemplo, el yogur con plátano lo podemos buscar que escoja el paciente una fruta más rica en pectinas. Recuerden que las pectinas están en todas aquellas frutas que se usan para eh, las mermeladas, ¿no? Para ubicarlas, ¿no? No porque vayamos a comer mermeladas que tienen azúcar, pero sí para ubicar ese tipo de frutas. Fresas, todas las moras, el durazno, la manzana, eh, aquellas frutas que tienen muchas semillas también van a tener pectinas. Por ejemplo, la guayaba, tuna, o también algunas verduras como el jitomate, ¿no? Toda ese gel que está unido a las semillas es pectina y eso nos va a ayudar mucho a disminuir el índice glucémico. Entonces, dentro de las estrategias que tenemos que recomendar al paciente es que escoja principalmente ese tipo de frutas. Es decir, cambiar un poco esta idea que se tiene cuando los pacientes acuden con nosotros como nutriólogos de que van a ir con nosotros a que les quitemos cosas, sino más bien van a ir a que les demos mayores opciones, ¿no? Entonces, si tenían una idea de que no podían comer tal fruta, pues les vamos a brindar otras o les vamos a decir cómo se la pueden comer
para que no quede tan restringida su alimentación y en cambio pueda tener un mejor control de su glucosa. No sé si me pusieron alguna otra sugerencia. Exacto, la manzana, la tuna. Ajá, así es. Y bueno, también partiendo de las frutas de temporada, ¿verdad? Muy bien. Sopa de pasta que pudiera tener ya ahí la verdura. Ay, claro, el higo, la guayaba, la guanábana. Son algunas frutas que no siempre consumimos porque no siempre están disponibles, pero sí tenemos que tenerlas siempre en mente. Y bueno, ahora que está también tan de moda el huerto de traspatio, bueno, pues también sugerir, ¿no? Este tipo de alimentos, se puede tener una higuera, se puede tener, cultivar fresas, o sea, sí se puede tener una planta de jitomate en casa para que, pues, los pacientes tengan, pues, al alcance, ¿no? Y no necesariamente les piensen que les va a implicar llevar un control en su alimentación, les va a incrementar los costos. Ok, bueno, entonces, como parte de los puntos importantes, es recordar que un platillo que combine hidratos de carbono con proteínas y o grasas va a ser ideal para reducir el índice glucémico. Entonces, si el paciente sabe o lo sabemos porque lo vemos en las tablas, por ejemplo, hay un artículo que habla de los alimentos mexicanos y su índice glucémico, y pues sí, efectivamente el maíz blanco, amarillo sale con índice glucémico alto, pero afortunadamente no comemos el maíz solito, o sea, lo vamos a comer en quesadilla, lo vamos a comer en tlacoyo, lo vamos a comer en tostada, y esto nos va a ayudar o nos va a permitir, pues, incorporar otros alimentos que contengan o proteína o grasa y de esa manera reducirlo, ¿no? Aquí yo les puse dos ejemplos. Ya me habían dicho el tlacoyo de haba, podemos agregarle queso, una quesadilla y agregarle aguacate, y entonces estamos teniendo un platillo que tenga integrados estos nutrimentos. Muy bien. Un sope de frijoles, queso y aguacate. Qué rico. A ver, algo me decían del yogur con la fruta. Yogur, fruta y nueces o almendras. Exactamente. Ese sería otro ejemplo de un platillo que tiene carbohidrato, que sería la fruta. Le vamos a agregar proteína con el yogur y le vamos a agregar grasas, grasas además monoinsaturadas con las semillas oleaginosas. Entonces, ese es un excelente ejemplo. Por ahí lo tenemos también. Guayaba, fresa, me preguntaban de una fruta, el lichi. Sí, ¿no? El lichi tiene también mucho gel. Ujú. Quesadilla de flor de calabaza, bueno, de mis favoritos, o de champiñones. Fíjense qué bonitos ejemplos se están poniendo precisamente con esta tendencia de favorecer la inclusión de la dieta de la milpa cada vez más en nuestras recomendaciones, lejos de incorporar platillos y alimentos que han llegado pues de otros países, retomar pues nuestra propia cultura alimentaria y favorecer los sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Que el gasto pues se quede en nuestro país y que favorezcamos la producción de nuestra agricultura. Bueno, otra cuestión que también está documentada es que la forma y el procesado del alimento va a influir en el índice glucémico, de tal forma que a mayor superficie de contacto es mayor el índice glucémico. ¿Por qué sucede esto? Porque implica un menor proceso digestivo. Entonces va a haber más superficie en la cual pueden actuar las amilasas y entonces pues más rápido se va a digerir este alimento. Un ejemplo es los cereales en hojuela, y una sugerencia podría ser entonces otro tipo de cereales o pseudocereales, ¿no? Podría ser la avena o podría ser el amaranto o una combinación de estos. Entonces, algo que
pues como les comentaba, debemos de favorecer es el cambio de hábitos a nivel familiar. Es importante que no nada más lo hagamos por el paciente, sino que en general cambiemos hábitos. ¿Cuál sería un mal hábito y muy arraigado en la población mexicana? Pues consumir pan dulce, el clásico pan dulce, y es más, las personas a veces nos dicen, no desayuno, ¿eh? Ah, no, no desayuna. Bueno, me tomo un café y un pan dulce, ¿no? O sea, realmente ni siquiera lo consideran un desayuno cuando en realidad es una carga de carbohidratos muy importante y de alto índice glucémico. Entonces debemos buscar un cambio de algo que también le pueda saber así como dulce, como rico, para sustituir este sabor que está buscando. Entonces, un plato de avena que pueda tener en lugar de azúcar, se puede tener con algún edulcorante, agregarle leche, y eso nos va a permitir al momento del reposo o de la cocción una mayor viscosidad y además agregarle grasas para que entonces tenga carbohidrato de bajo índice glucémico, con fibra, con viscosidad, con semillas oleaginosas, que son grasas monoinsaturadas, y con proteína que da la leche, ¿no? Entonces ya tenemos, pues, en un solo alimento, un todo en uno. Otro podría ser, como les decía, sustituir la pasta, la sopa de pasta, tan clásica también en nuestra comida mexicana, por una sopa de avena. Es una receta muy sencilla de preparar, igual que la sopa de pasta prácticamente, y pues mucho más saludable para tener pues carbohidrato de bajo índice glucémico. Alguna galleta comercial que también, como les decía, son de estas cosas que se compran porque son muy prácticas, porque las encuentran en cualquier esquina, y cambiarlas, bueno, pues es una cuestión que tenemos que tratar de cambiar, de pues ir entrando un poquito más en preparar nuestro propio pan, nuestras propias galletas, y eso nos va a permitir ser dueños de los ingredientes, ¿no? O sea, dueños de la decisión de qué ingredientes van a tener los productos que consumimos. Yo a veces con los pacientes, sobre todo cuando les hablo del agua, les, les pongo pues esta imagen de que si yo le regalara una planta, pues ¿con qué la va a regar? Pues con agua, ¿no? No le pondría un refresco. Lo va a nutrir con lo mejor que es el agua. De tal manera que puede hacer eso mismo con sí mismo. En lugar de alimentarse de estos productos tan refinados y que nos van a favorecer enfermedades metabólicas, pues entonces mejor consumir alimentos que tengan una mejor calidad nutricionalmente hablando. Aquí tengo alguna más en el chat. Galleta de arroz con quinoa es una opción comercial, claro, pero con mejores ingredientes, ¿no? Pues, de hecho, también las palomitas de maíz tienen menor índice glucémico que otros productos. Un mug cake de avena, sí, claro. Tortitas de avena rellenas de queso, desde luego, y se pueden hacer ya con un caldillito, ¿verdad? Exactamente. Todo esto que están anotándome y que compartimos con todos, pues son ideas y estrategias que nos van a ayudar a enriquecer la alimentación del paciente con diabetes y que no sienta que pues está realmente muy limitado en su alimentación. Algo pasa cuando pongo el chat que ya no pasa la diapositiva. Si quieres que te ayude leyendo Socorro, te puedo ayudar. Gracias. Bueno, pues ya realmente estamos terminando, pues concluyendo en que las estrategias para reducir el índice glucémico son útiles para el paciente con diabetes, pero también para prevenir otras enfermedades crónicas no transmisibles. Nos van a ayudar a mejorar el control de la glucosa, y recordemos que eso nos va a ayudar a prevenir complicaciones en el paciente con diabetes, que es uno de los principales objetivos del tratamiento integral del paciente con diabetes. Recordemos muy importantemente, y creo que es con lo que se pueden llevar el día de hoy, que es muy diferente el índice glucémico de un alimento solo que el índice glucémico de un platillo, y que incorporar proteínas o lípidos va a ayudar a que el índice glucémico
sea más bajo que si consumimos el alimento solo. Esta estrategia en general va a ayudar a ampliar el panorama de la dieta del paciente con diabetes, que sea pues más integrada a la comida familiar, a la comida tradicional. Ahorita lo vemos con los ejemplos que todos nos compartieron. Pues estamos hablando de platillos cotidianos y estamos hablando a la vez de platillos para personas con diabetes, ¿no? Y que estas estrategias pues se favorezcan a nivel familiar porque es la manera como podemos prevenir que nuevas generaciones vayan desarrollando estos problemas metabólicos. Entonces tenemos un compromiso muy importante cada vez que tengan un paciente con diabetes, hacerle conciencia de que él también tiene que ayudar a que su familia hacia abajo, sus hijos, estén en condiciones de mejorar hábitos de alimentación y prevenir una diabetes más adelante. Pues yo les agradezco mucho su atención, espero que hayamos podido enriquecer un poquito nuestro plan de tratamiento y pues también, como dije desde un principio, pues agradecer a Gran Vita por este tipo de proyectos que nos ayudan a enriquecer nuestra formación y experiencia profesional. Muchas gracias. Socorro, muchísimas gracias a ti por esta ponencia y es momento de pues la sección de preguntas. Tengo algunas en el chat y también pueden ponerlas en su cajita de preguntas. Había en un inicio que decía, ¿puedes explicar nuevamente? Ay, se me movió el chat, ya estoy por acá otra vez. ¿Puedes explicar nuevamente cómo actúa la grasa para bajar el IG en los alimentos con alto IG, por favor? Sí, pues básicamente por el proceso de digestión. Siempre que consumimos un alimento con grasas, decimos que nos da más saciedad y es precisamente porque el proceso de digestión va a tomar más tiempo. Esto a la vez ayuda a que se retrase la absorción de los alimentos que se han consumido junto con una grasa. Por ejemplo, es muy común escuchar que los pacientes dicen, es que si desayuno un cereal me da hambre muy rápido, pero si desayuno un huevito con jamón, pues me da hambre mucho tiempo después. Eso sucede precisamente porque se retrasa la absorción de todos los nutrimentos, incluida el alimento que está combinado, que en este caso podría ser un pan o una tortillita para acompañar el huevo. Entonces, esa es básicamente la fisiología que al tener un platillo estamos teniendo también un proceso de digestión mixto. Cuando lo aprendemos y lo enseñamos a los alumnos, pues cada nutrimento, ¿no? Pues los hidratos de carbono se digieren así y luego las proteínas se digieren así. Pues sí, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo, pues se va a ir digiriendo y absorbiendo poco a poco los nutrimentos. Ujú. Gracias, doctora. A mí la verdad es que me dio hambre cuando vi todo lo que pusieron. Alguien acá dice también que esta presentación aplica para DM2 en DM1 que cambiaría además de la farmacología. Sí aplica, en realidad sí aplica. Lo que pasa que con un paciente con diabetes tipo 1 tenemos que tener un mayor control en los carbohidratos que está en relación pues a la insulina que se administra, ¿no? Y entonces tiene que ser mayor el conteo de carbohidratos. Que lo mismo hacemos en diabetes tipo 2. En general, yo la estrategia que más utilizo es dejar una cantidad similar de carbohidratos en desayuno, comida y cena y ayudarle al paciente a ver aquellos grupos de alimentos que le aportan mucho carbohidrato o los que principalmente aportan carbohidrato para que con su número equivalente sume una cantidad, ¿no? Por ejemplo, si en el desayuno tiene 45, pues en la comida a lo mejor sube como a 50 y en la cena otra vez se queda en 45, ¿no? Entonces es una cantidad más o menos similar en cada tiempo de comida y esto permite que no se hagan picos de glucosa, ¿no? Que siempre se mantenga en niveles adecuados una mayor parte del tiempo. Entonces, en diabetes tipo 1, pues este conteo va en función del número de unidades de insulina que se administran, pero se puede aplicar desde luego que sí.
Gracias, doctora. Aquí hay una muy interesante de la avena sobre si la avena remojada sin cocción es válida para pacientes con diabetes. Sí, porque de hecho es otra manera de hacer la viscosa, ¿no? Es lo que decíamos que se deja remojando toda la noche y ya al día siguiente se consume. Entonces el remojo va a ayudar a la viscosidad. Cuando consumimos la avena tostada nada más o en forma de granola, pues ese proceso también se va a llevar a cabo adentro de nuestro intestino, pero va a tardar más o va a ser más corto. Si nosotros ya le estamos ayudando desde antes al intestino con esa viscosidad, pues esa digestión va a ser mejor. Con esto, doctora, contesta la pregunta que seguía, que era, ¿por qué es bueno remojar la avena? Y ahí está ya entonces contestado. Y dice si tiene algo que ver cuando es manzana verde o roja. ¿Hay alguna diferencia? No, no, ninguna, en realidad no. ¿Qué opina de los edulcorantes? Pues son una serie de productos que se diseñaron precisamente para ayudar el apego al tratamiento del paciente con diabetes. La postura de la Academy of Dietetic and Nutrition nos habla de que son productos que no tienen riesgo para la salud, pero que el paciente debe estar bien informado sobre su uso y que no sustituye o sea, no debe ser obligatorio, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos que el paciente le cuesta mucho trabajo desapegarse de los alimentos con sabor dulce, pues es también parte de nuestras estrategias para el apego al tratamiento, porque va a ser más importante que cualquier tratamiento o estrategia sea algo que nos ayude durante más tiempo, más meses, años, ¿no? Si nosotros hacemos estrategias por un corto tiempo, pues eso no va a funcionar. Es decir, podría un paciente decir, sí, me comprometo a durante un mes no tomar refresco, ¿no? Y al mes, pues ya lo está tomando otra vez porque es mucha, pues, la necesidad que tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le damos una opción intermedia, ¿no? Que tome alguna bebida, no sé, agua de Jamaica o agua de limón con algún edulcorante. Y después le vamos a decir, bueno, ahora pruébela un poquito más diluida y sin azúcar y sin edulcorante. Y entonces se va acostumbrando al paladar hasta llegar a un momento en el que ya no los necesita, ¿no? No hay riesgo para la salud, eso está comprobado. Yo también le digo a los pacientes, hay más estudios que hablen de los peligros o los riesgos de los azúcares para un paciente con diabetes que el de los edulcorantes. En realidad, el, la ciencia es lo que ha demostrado, ¿no? Gracias. Dice aquí alguien, Lucero Abigail, ¿qué hay del almidón resistente que se genera cuando se deja enfriar un alimento rico en almidón? Además, una vez frío o refrigerado, ¿se debe consumir o se puede volver a calentar? Pues sí se puede volver a calentar, no, no hay problema y pues como les decía, va más en función, o sea, la cuestión de los almidones va más en función de la cantidad de amilopectina que tenga. Entonces, no tiene mayor problema en cuanto al índice glucémico. Aquí alguien nos comenta sobre la avena, que si para personas con DMT2, ¿qué tan buena es molida? O si no es muy buena. Sí, yo creo que en cualquiera de sus presentaciones es buena, ¿no? Pero si partimos, vamos a suponer, la molemos para hacer un licuado, entonces me la voy a comer cruda y entonces eso va a significar que estoy perdiendo ese beneficio de la viscosidad. Pero de todas maneras tiene fibra soluble y de todas maneras es una fibra que nos va a ser útil para bajar el índice glucémico. O sea, no, no vamos entonces a cortar esa posibilidad. Puedo tener avena molida para con esa avena hacer unos panquecitos de zanahoria con avena, bueno, pues entonces también me sirvió y ese panquecito se va a cocinar y entonces esa fibra se va a hacer viscosa. Entonces, yo creo que no hay que restringirnos, ¿no? Como decíamos, hay que tratar de dar más opciones a los pacientes. Y por aquí hay otra también sobre si es importante el de la avena remojada en refri. Dice que pues se forma almidón resistente y que es buena para la microbiota intestinal. ¿Es suena afirmación?
así es, porque sabemos que son la fibra soluble es un prebiótico, ¿no? Entonces, pues sí, es un producto que tiene una buena cantidad de este tipo de carbohidratos que nos van a nutrir a la flora intestinal. Entonces, es este ejemplo que poníamos del yogur con avena, con fruta, pues es un platillo, como decíamos, de estos que son todo en uno, ¿no? Con todos los beneficios, porque está el prebiótico y está el probiótico. Y al mismo tiempo, pues, pues da saciedad y baja el índice glucémico y es rico. Y puede sustituir a otro mal hábito, como decíamos, por ejemplo, el pan dulce o alguna otra cosa dulce que busca la gente, ¿no? Y el agua con la que se remoja esa avena, pregunta, ¿se consume o se desecha? Se puede consumir, es como la horchata que se hace cuando uno remoja arroz, lo puede uno enjuagar y ponerlo a remojar, pero en agua que se consuma, agua potable. Cuando lo colamos para ahora guisar el arroz, pues esa agüita que se quedó, que tiene almidón, pues se puede ocupar. De la misma manera se podría hacer con el agua de la avena. Eh, todo aquello que se solubiliza en el agua, así como pasa con las verduras cuando se cocinan en agua, pues hay que ocupar esa agua, ahí se fueron vitaminas, ¿no? Y aquí perdón, igual referente al el agua que si se debe enjuagar, que si la avena se debe enjuagar. Pues yo no he leído nada al respecto, me parece que no es necesario por el proceso que lleva, ¿no? Me parece que no es necesario, pero ¿Y qué tal de remojar la avena en leche y después consumirla? Preguntan que si es válido. sí, también. Lo importante es que se haga viscosa, ¿no? Ujú. ¿Los nutrientes son iguales en la cocida y en la cruda? Sí, los macros sí, siguen siendo los mismos. Lo que va a ser diferente es el índice glucémico, es la velocidad con la que eleva la glucosa, pero no cambia la cantidad de carbohidratos. Es un poco como cuando las personas nos dicen, pero me como el pan tostado, pero me como la tortilla tostadita en el comal, pero se está comiendo la misma cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces realmente no hay un cambio. Y aquí hay una que estaba al inicio, pero la dejé al final porque, me pareció interesante también. ¿Puedes repetir brevemente el tema de a mayor superficie de contacto, mayor índice glucémico? Ajá, si un alimento que tiene mucho carbohidrato, vamos a imaginarnos, bueno, ahí estaba el ejemplo de las hojuelas, ¿no? O, no sé, quiero pensar en, ¿qué podría ser? Ah, pues no sé, a lo mejor unas zanahorias picaditas o algo así. Eh, estamos, a ver, es que quisiera poner un ejemplo. Es como cuando hablamos de la digestión de las grasas y que decimos, ¿qué hace la bilis? La bilis lo que hace es fraccionar una molécula grande de grasa, la fracciona para que haya más superficie en donde actúen las enzimas digestivas, las lipases, ¿no? Entonces es lo mismo, tenemos una molécula grande o la tenemos fraccionada de tal manera que hay más superficie en donde actúen. Es que se me antoja hacer un dibujo, pero no sé cómo hacerlo. Ah, Sí, pero bueno, vamos a está imaginarnos así, ¿no? O sea, imagínense, no sé, una galleta y la parten en pedacitos. Si nosotros solamente midiéramos ese diámetro, va a ser mayor al momento en que lo partimos porque estamos haciendo muchos pedacitos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir mayor superficie de absorción. Entonces, las enzimas tienen más donde actuar. Entonces, la digestión es más rápida, por lo tanto, la absorción es más rápida y el índice glucémico es más alto. y la última pregunta del día de hoy dice, ¿la chía tiene la misma función para reducir el IgE? Sí, porque tiene mucha pectina también, lo mismo que la linaza. Es que en realidad, pues la lista es grande de los alimentos y además alimentos tradicionales que contienen fibra soluble. Estas pectinas nos van a ayudar a reducir el índice glucémico. Está muy bien y se puede incluir, por eso es que decimos pues que consuma el paciente su agüita de limón con chía sin azúcar o si es necesario, pues que lo utilice un poquito de algún edulcorante artificial.
pero también hay que ver si no tiene alguna contraindicación por otro lado, porque acuérdense que los pacientes no tienen una sola cosa y nada más verificar que no tenga el paciente divertículos, ¿no? Porque las semillitas pues se nos van adentro del divertículo. Pues muchas gracias, doctora Socorro. Recuerden que va a estar también el chat para que puedan mandar si alguien se quedó con dudas y el contacto con Gran Vita de la doctora. Agradecemos de parte de todo el equipo Gran Vita a la doctora Socorro Fernández por esta gran conferencia de la alimentación y bueno, sobre todo a Gran Vita por nutrirnos cada momento, pero sobre todo porque hace posible estos eventos. La verdad que una magna ponencia. Gracias, doctora. La invitamos a que se quede hasta el final porque ya estamos en la parte divertida de esto al final, que los dejamos para que los que sí pusieron atención, pues ahí está. La dinámica del día de hoy es gana tu kit Gran Vita a domicilio. Recuerda que son solamente los primeros 7, así que toma nota, pon mucha atención, porque es el momento de subir una historia a tu Facebook o a tu Instagram y vas a etiquetar a @GranVitaMX. Recuerda que puedes compartir cualquier producto de la familia Gran Vita y me vas a escribir ahí por qué es tu favorito cualquier producto de estas avenas deliciosas y nos vas a colocar el hashtag también conexión saludable, hashtag nutrimos cada momento y hashtag nos une la avena. Recuerden poner los 3 hashtags, etiquetar @GranVitaMX y los primeros 7 que me contesten por qué les gusta tanto esa avena, que a mí la verdad todas me gustan. Yo, la verdad voy a confesar que sí como pan dulce, pero ya no lo voy a hacer. Ya después de esta ponencia me voy a regañar y voy a procurar solo desayunar lo que normalmente también desayuno, que es avena con diferentes frutas. Y bueno, pues suban la historia, son solamente los primeros 7, ya vieron que les llega su kit a domicilio. Es totalmente gratis, ya es momento, córranle, ya lo pueden hacer. Les dejo la próxima conferencia para que se vayan apuntando a través del chat. Recuerden que la próxima conferencia es el jueves 20 de octubre. Ya agéndenlo, anótenlo. Va a estar muy buena también con la maestra Aurora León Bayona. Ella tiene varios libros publicados y uno en especial sobre nutrición aplicada al deporte. Su conferencia es Nutrición y uso de suplementos para deportistas de alto y bajo rendimiento. Recuerden que es la séptima ponencia. Los esperamos este jueves 20 de octubre, misma hora, 8 de la noche, tu conexión saludable de Gran Vita. Y recordarles también que todo esto es posible gracias a tu conexión saludable Gran Vita, nutrimos cada momento. Doctora Socorro, todos por allá en casita, muchas gracias. Mi nombre es Karina y esto fue Conexión Saludable. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.